Hola, bienvenidos a los Diálogos IT. Tradicionalmente rezagado en términos de digitalización, el sector sanitario se ha visto obligado en los últimos años a apostar por la tecnología y también por su securización. Para hablar de estas y otras cuestiones, contamos hoy con Sergio Lázaro, DPO and Compliance Manager en BeFi. Hola, Sergio. Buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Un placer siempre. Me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿cómo consideras que es el actual grado de adopción de tecnología en materia de ciberseguridad entre las entidades sanitarias en España con respecto también a otros sectores de la industria? Sí, pues en primer lugar yo creo que es un reto, es todo un reto, porque al final es cierto que el sector sanitario y cualquier entidad sanitaria no es una empresa de tecnología de la información, por lo cual es muy habitual que en los últimos años no tuviera grandes inversiones en ciberseguridad, como puede ser, por ejemplo, en la banca online o empresas grandes empresas o medianas y pequeñas que se dedican sobre todo al sector de tecnologías de la información. Es un reto y ha sido un gran reto sobre todo después del COVID. Al final la llegada del COVID supuso una necesidad de poder ofrecer servicios, no siempre como hasta ahora ha sido el sector sanitario, que siempre es cara a cara, presencial con el médico, sino que en este caso para evitar y minimizar los riesgos fue necesario innovar y plantear otro tipo de soluciones. Entonces, desde el COVID ahora hasta la fecha de hoy, ha avanzado muchísimo. La transformación digital en el sector sanitario ha sido muy rápida. ¿Qué ocurre? Que a la vez que esa transformación digital ha evolucionado muy rápido, desde 2023 ya hemos visto que los ciberataques son también cada vez más elevados. Entonces, no solo son elevados para empresas privadas o públicas del sector de la tecnología, sino ellos se han visto afectados también. Y al final, ¿qué ocurre? Que son un objetivo muy interesante para los hackers o los ciberdelincuentes, porque manejan información muy sensible que tienen un alto valor en el mercado negro, vender historiales clínicos o datos sobre la salud de los pacientes de estas entidades, y a su vez no solo suponen un atractivo, sino que suponen quizá en muchas ocasiones un punto fácil de entrada, ya que la sanidad, muchos de sus sistemas y su ciclo de vida del software es un poco antiguo, es obsoleto, y cada vez, al igual que en nuestras casas, el Internet de las cosas de medicina también está evolucionando cada vez más, y el ciclo de vida de ese tipo de hardware y de maquinaria que se usa en medicina no es corto, son ciclos largos, lo que hace que con el paso del tiempo quede un poco obsoleto tanto el software o las actualizaciones del fabricante y puedan generar nuevas vulnerabilidades que suponen puntos de fácil acceso a ciberdelincuentes. Precisamente, cuéntanos cuáles son esas principales cibervulnerabilidades, ciberataques, ¿cuáles son los principales ataques que se están produciendo en el ámbito sanitario en España? Principalmente, el principal es el ransomware. ¿Por qué? Porque lo que interesa sobre todo es, en este caso, siempre hay un objetivo financiero detrás de este tipo de ataques. No es distinto en este ámbito de la sanidad. Entonces, lo que pretenden es secuestrar los datos y poder venderlos luego, o sacar un rescate económico, que es lo que siempre es el objetivo principal de este tipo de ataques, pero no solo eso, sino luego ya los datos, si se los llevan, venderlos en un mercado negro. Entonces no es para las empresas, en este caso para hospitales o entidades de la sanidad, el pago de este tipo de ataques nunca es la solución más recomendada, porque luego aparte hay que hacer un seguimiento posterior en el mercado negro para intentar encontrar y poder eliminar lo antes posible los datos que puedan ser filtrados. ¿Qué ocurre? Que en este caso, para la empresa, entidad sanitaria, no solo tiene un impacto económico, lo que le puede suponer después el restaurar todos sus servicios, el coste y los recursos que tiene que invertir tanto físicos como económicos para hacer una vuelta a la normalidad, sino que en este caso se ven afectadas las personas y los pacientes, o sea, los usuarios de estas entidades. Y esto es muy peligroso porque en muchos casos estamos hablando de que puede afectar a vidas humanas. Si se paraliza la actividad de hospitales, de la realización de pruebas, la realización el ciclo de vida normal de día a día de un hospital afecta y mucho a las personas. Entonces, en este caso, tiene un doble impacto. Ya no solo es el impacto económico que tiene la empresa, sino el impacto que reciben, en este caso, los usuarios y los pacientes. Claro, porque la premisa ideal sería poder ofrecer una atención correcta al paciente y con un nivel de seguridad importante. No está siendo el caso todavía. La privacidad y tener al paciente siempre como foco de ofrecer toda la seguridad en lo que rodea a las entidades sanitarias debe ser siempre el foco principal en el que se deben centrar. ¿Qué ocurre? Que en este caso, al final, como estamos abriendo el abanico de elementos con los que puedes gestionar y diagnosticar a los usuarios, ¿no?, con cómo puedes interactuar con ellos, estamos abriendo también el abanico de posibles amenazas y vulnerabilidades que pueden atacar. Entonces, cada vez empieza a ser más complicado
complicado proteger de forma segura al paciente en este caso, porque lo primero siempre debe ser la privacidad y la protección de sus datos personales, así como de su historial clínico. Pero claro, cada vez esos datos o esa información viaja desde más puntos. Entonces cada vez está siendo más difícil poder garantizar esa seguridad en el tratamiento desde la entidad sanitaria hacia el paciente. Antes siempre en una consulta privada era mucho más sencillo. Ahora la información viaja a través de muchos medios, se almacena en distintos medios, entonces cada vez está siendo un poquito más complicado poder garantizar ese 100% de seguridad en cuanto a la privacidad y a la información de los pacientes. Muy bien. ¿Y cuál es la propuesta de BeFi para dar respuesta a todos estos desafíos que estamos viendo? En este caso, al final, una de las propuestas es, tú no puedes tener todo controlado bajo tu ente o tu empresa. Al final, todo está evolucionando muy rápido, la transformación digital no tiene límite, no está parando, entonces va siendo necesario, desde nuestro punto de vista es necesario empezar a externalizar ciertos servicios para poder tener la mejor atención y la mejor eficiencia en ello. Entonces el delegar en empresas expertas, en proveedores expertos de ciertas materias que afectan directa o indirectamente a tu producto o servicio cada vez es más necesario. ¿Por qué? Porque tú puedes tener gente experta, pero es necesario reciclarse continuamente, seguir actualizándote. Entonces en materia de ciberseguridad en concreto es muy complicado tener un departamento muy grande dedicado única y expresamente a esto, más allá en entidades sanitarias. ¿Por qué? Porque no es una empresa de tecnología. Entonces, normalmente el equipo informático con el que cuentan hospitales o centros sanitarios siempre ha sido limitado. Entonces, en este caso, luego ocurre lo mismo que las empresas. Tú no puedes pretender que un equipo pequeño de informática sea capaz de garantizar toda la seguridad en la infraestructura de tu hospital y en todos los servicios a la cual tus operarios, los médicos, enfermeros acceden y utilizan en el día a día. Por lo cual lo mejor es, tiene que haber una coordinación entre los entes gubernamentales, empresa privada y administración pública para entre todos poder generar ese marco de seguridad que tiene que mantenerse en el tiempo. Muy bien. Sergio, por último, cuéntanos, bueno, de qué manera, cuáles son los rasgos diferenciadores de BeFi con respecto a vuestra competencia, tanto a nivel comercial, de cómo os dirigís al mercado, y a nivel tecnológico. ¿Cuál es vuestra principal valía con respecto a los proveedores de mercado de vuestro sector? Pues nosotros, sobre todo, la principal diferencia es que nosotros identificamos personas y protegemos la privacidad de los datos. Con identificar personas, ¿a qué me refiero? Hasta ahora el paradigma que se ha utilizado en todos los servicios online y físicos, sobre todo, es autenticar unos credenciales. Entonces, cualquier persona que tenga esas credenciales es capaz de acceder y hacerse pasar por ti y suplantar tu identidad. ¿Por qué? Porque no identificas que la persona que está en el otro lado es quien dice ser, solo verificas que tiene unas credenciales correctas. Entonces, es verdad que la filosofía Zero Trust y se están dando pasos, se está avanzando en garantizar más la privacidad y proteger mejor la identidad de las personas, pero sin embargo, al final, con unas credenciales falsas, tú puedes pasar todos los filtros que quieras. Porque por muchas veces que le preguntes a esa persona si puede acceder, efectivamente sus credenciales le van a dar acceso. Entonces, desde BeFi creemos que es importante identificar a las personas y no como habitualmente se venía haciendo, como se venía utilizando este algoritmo de autenticación, sino creemos en la identificación en un modelo descentralizado. No pueden existir todas las identidades y todas las credenciales como estaban existiendo ahora en un único punto, donde le estás poniendo muy fácil si a un hacker o un ciberdelincuente logra acceder a él. Puede recuperar no solo una, puede acceder a un montón de identificaciones distintas. Entonces, desde BeFi creemos en un modelo descentralizado de identificación donde sea el usuario quien tiene la clave, quien tiene la llave y sea el propietario y el guardián de sus datos. Entonces, por eso nosotros creemos en el dispositivo móvil como llave de identificación para múltiples servicios, porque ya una de las ventajas que tenemos es nuestro servicio ofrece la omnicanalidad, por lo cual puedes centralizar a través de nuestro servicio la identificación de tus usuarios, tanto en aplicaciones móviles como servicios online como en accesos físicos. Entonces, en particular, centrándonos ahora en las entidades sanitarias, puedes centralizar tu aplicación móvil, tanto el acceso online y el acceso a hospitales para recuperar tu cita cuando acudes a una cita o acudes a cualquier consulta que tengas, podrías centralizarlo en un único servicio, de manera que a su vez estás garantizando que el usuario tiene protegidos sus datos, no le van a poder robar sus credenciales y no van a poder suplantar su identidad, y tú, como ente, sabes que la persona o el paciente que está acudiendo es él, porque precisamente nuestro servicio te ofrece esa garantía. Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Y por supuesto, gracias a nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo Diálogo IT.